Muy buenas tardes a todos. Qué dicha tenerlos por acá. Vamos a dar inicio a nuestra reunión presencial de hoy, sábado, último sábado del mes de febrero. Y para iniciar, los invito a que nos saludemos entre todos los presentes. Ya una vez que nos saludamos, y gracias a Dios porque pudimos y estamos todos los presentes acá, vamos a recordar brevemente la información del ministerio. Entonces, el Ministerio a Padre es un ministerio de evangelización, consejería y restauración que lo hace de forma gratuita como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Hay presencia en YouTube y en Instagram donde pueden ver las prédicas anteriores que están grabadas. Y también está el WhatsApp si quieren ponerse en contacto con el ministerio para profundizar más. Para iniciar, el Señor quería que recordáramos un tema que creo que ya hemos hablado, pero hay veces es importante volverlo a ver, que es acerca de las decisiones. Entonces, las decisiones como cristianos tenemos que tomar muchas en el día a día. Algunas hay que hacerlas en el momento, otras podemos tener más tiempo, pero la Biblia nos guía y nos dice cómo tenemos que hacer eso. Entonces vamos a repasar un poquito principios básicos de y qué espera Dios cuando no sale como queremos que sea. Entonces, ¿cómo tomar las decisiones? La primera parte que la Biblia nos dice es que tenemos que depender absolutamente de Dios, totalmente, para que esa decisión, el resultado se dé aquello que nosotros queremos y esperamos. Entonces, acá en Proverbios hay una parte que dice que no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en la prudencia que viene de Dios. También hay otra parte importante que es que nosotros no tenemos una sabiduría muy finita, o sea, podemos ver muy poco y analizar muy poco. Y hay que orar para pedir esa sabiduría que viene de Dios, porque Dios la creó y la quiere dar con abundancia. Pero hay dos cosas importantes. Uno, tenemos que pedirla, y dos, tenemos que hacerlo con fe y creer que Dios sí nos va a dar esa sabiduría. Y el tercer punto es que tenemos que buscar la voluntad de Dios por encima de la propia. ¿Por qué? Porque si vamos a tomar una decisión pensando en lo que nosotros queremos, no en lo que Dios quiere para nosotros, muy posiblemente el resultado nunca sea lo que esperamos. Y eso está acá en Romanos, donde dice que si hemos renovado nuestro entendimiento, tenemos que comprobarlo y hacerlo acorde a la voluntad de Dios. El cuarto punto es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aquí es interesante cuando me ponía a meditarlo porque dejarse guiar suena un poco abstracto, ¿verdad? Pero dejarme guiar es realmente abrir mi corazón y mi mente a una instrucción que puede venir de alguien que no sea yo. Hay que cambiar ese chip del yo. Y esa parte está aquí en Juan, donde dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Esto lo dijo Jesús cuando Él se despidió de los apóstoles. El Espíritu Santo es ese que nos va a guiar y nos va a orientar cuando una decisión que estamos tomando está mal. Pero tenemos que estar dispuestos y abiertos a. El otro punto es confiar, confirmar la decisión con la palabra. Cuando tenemos tiempo en tomar esa decisión y podemos analizarla, uno de los mejores ejercicios para hacer es revisar la palabra. Si esa decisión me va a alejar de Dios, rápidamente sabemos que no es la correcta. Pero si nos está acercando a su camino, a su palabra, a lo que Él quiere, entonces sabemos que es correcto. Y el otro punto es buscar consejos de sabio y prudente. Ahora, hay veces que la decisión tenemos que tomarla ya y no se puede, pero cuando se puede hacer, y es una decisión importante, la palabra nos dice en Proverbios que donde no hay dirección sabia, el pueblo va a caer, y donde haya multitud de consejeros, hay seguridad. Entonces aquí un punto interesante es que dice que tiene que haber multitud de consejeros, es decir, más de uno ideal cuando la decisión es complicada. Ahora, lo que me llamó la atención cuando lo meditaba es qué pasa si yo hago todo eso y aún así el resultado de la decisión no es lo que yo esperaba o lo que yo quería.
Y me puse a pensar que puede que Dios quiera algo de nosotros en esa situación. Lo primero es que Dios no quiere que nosotros seamos de que dejamos la cosa a medias, los que están intentando, que nos rindamos fácilmente, sino que Él quiere que seamos perseverantes en su camino y en su palabra. Entonces, el primer punto es no dejar de intentarlo. La de Proverbios me gustó porque dice que si 7 veces cae el justo, más de 7 veces se va a levantar. Y la de Miqueas también, porque a pesar de que tenía enemigos alrededor, él estaba pensando y enfocándose en que se iba a levantar, versus en rendirse ante esa situación. Y la otra, que es muy importante, es hacernos entender que su voluntad es mayor a nuestras ideas, a nuestros caminos. ¿Por qué? Porque aunque yo siga todos esos pasos, yo no puedo ver lo que Dios puede ver, ni puedo entender lo que Él puede entender. Entonces, aunque tome esa decisión, puede que Él quiere que ese sea el siguiente paso, que el siguiente paso sea el resultado algo diferente a lo que yo quería. Pero si yo realmente tengo su voluntad como lo principal, voy a tener paz en ese resultado. La otra es no perder de vista la meta. Esta me gustó mucho de Filipenses, que el pastor Pablo lo escribió en la carta. ¿Por qué? Porque para yo poder seguir fuerte sin dejar de intentarlo, ante un resultado diferente al que yo esperaba, tengo que primero saber que no es el final, dos, pasar la página y dejar atrás eso que pasó, y tres, seguir hacia adelante con la mira en la meta. Y los últimos dos que ponía el Espíritu en mi corazón es guardar la esperanza, porque muchas veces nos desmotivamos. O sea, yo, Señor, hice y seguí tu instrucción, seguí los pasos, pero no salió como yo quería. La palabra dice que no podemos perder la esperanza. Y este versículo es interesante porque además dice cómo tenemos que seguir viviendo mientras esperamos esa esperanza. Entonces, se voy a leer una parte más larga y dice, Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña, en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos. Entonces, hay que seguir esperando ese día, pero mientras lo esperamos, hay una forma de vivir. Y la última es mantenernos firmes en la fe, porque vamos a llegar a su tiempo si no desmayamos. Y esto lo resumía en una foto que yo creo que el pastor Fabricio ya había compartido en una de las prédicas virtuales, pero la empecé a redibujar para hacerle unos detalles interesantes. En la de arriba, mis planes usualmente tienen un objetivo que no es el objetivo de Dios, porque son mis planes. La de abajo sí tiene un objetivo divino, pero ese camino tan complejo, la diferencia es, ese es un camino súper detallado, el de arriba es muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver la complejidad del camino ni las diferentes intersecciones que Dios sí planea para nosotros. Y si ven abajo, cada bandera tiene dos opciones. La primera bandera podría seguir por la escalera o podría ir en un valle. ¿Qué hace eso? Va a ser más rápido y otra va a ser más lenta. La segunda bandera, yo podría ir por un bote o podría ir por una cuerda floja. La de arriba es mucho más rápida, pero es mucho más riesgoso. La de abajo es más seguro, pero es más lento. Y la última banderita, yo podría esperar a que pasara la tormenta o podría tratar de atravesar la tormenta. Todas esas decisiones requieren discernimiento del Espíritu Santo, requieren guía del Espíritu Santo para yo poder tomar esa decisión más acertada. Pero para poder entender eso, necesito tener esa paz, necesito tener esa constancia en seguir ese camino cristiano. Entonces, con eso, este pequeño mensaje de meditación, quería invitarlos a que nos pusiéramos de pie para hacer la oración de inicio. Padre Señor, Dios Rey Todopoderoso, gracias por este día, gracias por este sábado que podemos celebrar tu Shabbat. Gracias por habernos protegido y guiado para llegar aquí, Señor. Estamos aquí los que tenemos que estar. Gracias porque nos protegiste y porque nos permitiste llegar a este momento. Por favor, quita de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier afán que tengamos para que en este momento lo más importante sea escuchar tu palabra. Lo más importante sea que nuestro corazón y nuestra mente lo entiendan y que saliendo de aquí lo pongamos en práctica cada día, Señor. Bendice a todas las personas que están para que estén dispuestas también a escuchar, porque estamos los que tú quieres que estemos, Señor. Y a las manos de nuestros pastores, de todas las personas que van a estar como parte de esta reunión, para que todo salga acorde a tu voluntad, Señor. También permite que la
presentación y transmisión que vayamos a hacer salga de la mejor manera para que no haya interrupción, ningún ataque del enemigo. Cualquier cosa que quiera hacer que esta reunión no salga como tú tienes pensado, Señor, salga afuera, quede completamente mudo y no pueda acercarse a ninguno de nosotros. Tenemos que hacer cada día y vivirlo cada día. Con esto queremos despedir a todos los que nos han acompañado en el canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Los vemos en 15 días. Buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos. Vamos a orar juntos, vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor. Y qué belleza de alabanzas, ¿verdad? Lo quebrantan a uno del amor que nos tiene Dios, ¿verdad? A pesar de que fallemos. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, porque nos das un día más de vida a todos los presentes y a los que están ahorita, Señor, en sus casas, escuchando o donde quiera que estén esta prédica, Señor. Te damos las gracias por tu bondad, porque nos permite, Señor, vivir un día más sobre tu tierra, porque todo te pertenece a ti. Hasta el aire que respiramos es tuyo, Señor. Y te damos las gracias, Padre. También te damos las gracias porque podemos reunirnos de una manera presencial, Señor, aquí en este lugar que tú has provisto. Te damos las gracias por ese privilegio, Señor, que tenemos aquí y en esta nación, Padre del cielo, donde todavía la persecución, Señor, de tu iglesia, que somos las personas, Señor, que hemos decidido seguirte a ti como nuestro Dios y Salvador, no hay una persecución tan seria y tan grave como en otras naciones. Te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos como hermanos, Señor, hermanos con un solo Padre, como ahora estábamos cantando, Señor. Gracias por habernos adoptado como hijos, Señor, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias por ese regalo inmerecido de la salvación. Y hoy venimos con un corazón agradecido, Señor, en reverencia delante de ti, Padre, celebrando la Santa Cena, que es una manera de recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz hace 2000 años, y también para recordar que hay una cena, unas bodas y una cena de las bodas del Cordero, a la cual estamos nosotros invitados porque nosotros somos la esposa del Cordero. En esta tarde te damos las gracias, Señor. Venimos también descontaminándonos, descargando, Padre del cielo, toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación, toda emoción y pensamiento que no proceda de ti. La Biblia en el libro de Job, capítulo 42, dice, Señor, que tú ves los pensamientos de cada uno de nosotros y que no hay ni un solo pensamiento que se esconda de ti. Ayúdanos a tener una mente pura delante de ti, Padre del cielo. También te pedimos perdón si hemos cometido cualquier pecado, Señor, si hemos hablado palabras que no te han gustado, Padre del cielo, de chisme, de contienda, de maldición, Señor, vulgaridades, Padre Santo, malas intenciones. También te pedimos perdón si hemos roto mandamientos que tienen que ver con acciones, Señor, y también con emociones desordenadas. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que esta celebración de la Santa Cena sea hoy para bendición y no para juicio, Padre del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Abrimos la Biblia en Primera de Corintios 11 para leer. El apóstol Pablo deja, ¿verdad? Siempre lo leemos porque es importante. Le damos la bienvenida a Alan, que hoy nos visita por primera vez. Bienvenido. También a Karina, que teníamos bastante no verla. Y a doña Tere, ¿verdad? Que hoy viene. Don David, también hace algunos días no nos vemos. Y Andrés, porque él se la mano a Andrés para que lo conozcan. Bueno, bienvenidos. Ok. La Biblia, 66 libros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay 27, casi la mitad la escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él deja en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, instrucciones acerca de celebrar la Santa Cena, que es lo que hacemos en el Ministerio a Padre como las Águilas, la segunda reunión presencial de cada mes, hoy, ¿verdad?
28 de febrero, semana 9. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Primera de Corintios 11, 23. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Viene dos veces la frase en memoria de mí, ¿verdad? Es en memoria del Señor Jesús, lo que vamos a celebrar hoy. Versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como lo estamos esperando, ¿verdad? Entonces celebramos la Santa Cena en memoria de Él. Advertencia de parte del apóstol Pablo de no tomar la Santa Cena indignamente. ¿Qué quiere decir? Primero, el Padre Nuestro que está en la Biblia es para la gente que quiera a Dios como Padre, ¿verdad? El que no quiera tener a Dios como Padre no se somete a su voluntad. Y hoy estábamos cantando ahorita, ¿verdad? La última alabanza, que Él es nuestro Padre, si uno quiere, ¿verdad? Si uno no quiere, el Padre que uno tiene es diferente al Dios de la Biblia. La obediencia, ¿verdad? A lo que está escrito en la Biblia es una condición para que el Señor nos vea a nosotros como hijos. Y también el tema del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que las personas que no hayan nacido de nuevo en el Evangelio no deben tomar la Santa Cena, porque hay una advertencia. La voy a leer, dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí dice que es individual, cada uno tiene que evaluarse, ¿verdad? Dios nos ha dado la conciencia y la Biblia dice que si el corazón no nos reprende, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Pero las personas que no han nacido de nuevo no la deben tomar, ¿verdad? Dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea que ya gente se había muerto por haber tomado la cena indignamente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ok? Entonces, la Santa Cena se celebra en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, se toma en memoria de Él, para la gloria de Él, pero la condición espiritual de cada uno, ¿verdad? Hay que probarla individualmente. El que esté practicando el pecado, que no es lo mismo que pecar ocasionalmente y arrepentirse, ¿verdad? Eso está en las cartas de Juan, no debería tomar la Santa Cena. Practicar el pecado no es lo mismo que pecar ocasionalmente, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a pasar, doña Marianela y yo, repartiendo el pan sin levadura y el jugo de uvas a los que van a tomar la Santa Cena. Mientras se reparte la Santa Cena, quería leer algunos versículos interesantes para meditar. La Santa Cena está en todos los evangelios, también. Y en Mateo y Marcos, dice algo interesante. Esto lo dijo Jesús. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y en Marcos, un poquito diferente, pero muy similar, dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, no solo lo hacemos también en memoria de Jesús, pero también Él dijo y nos dio una promesa de que nos está esperando para volverlo a beber con nosotros cuando estemos en su presencia. Y en Lucas también dice algo interesante. Este es más recordatorio, dice. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca,
Por eso os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, en Lucas, en Marcos y en Mateo, dijo que lo hacemos en memoria de Él y que además Él nos está esperando para volver a hacerlo con nosotros. Y en Juan dice algo un poquito diferente, donde Él nos recuerda por qué esto es santo, ¿verdad? Porque dice que este es el pan que desciende del cielo, para que el que de Él come no muera. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió desde el cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Entonces, no solo nos recuerda que no es que quién es el pan, quién es el vino, sino la importancia de hacerlo con reverencia en memoria de Él. Bueno, todos de pie, como dijo el Señor, ¿verdad? Incluyendo los que no van a tomarla y obviamente las personas que no pueden, ¿verdad? Como doña Tere. Con reverencia, todos vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que has provisto para nosotros, Señor, que somos tu iglesia, que somos tu pueblo. Gracias porque nos amas, como estábamos cantando en la alabanza, Señor. Nos amas como tus hijos, Señor. Y el amor tuyo trae, Señor, enseñanza, trae disciplina, trae un proceso, como lo explicó ahora Juan Carlos, Señor, con las filminas que él presentó, de cómo, Señor, el camino hacia el Padre es un camino que eres tú mismo, Señor Jesús, y está lleno de pruebas, hay procesos, Señor, hay todo, Señor, un proceso que ninguno de nosotros, padres, se va a brincar. Y vemos en el libro de Génesis cómo José, que fue vendido por sus hermanos, Señor, él tuvo que pasar también por un proceso, Señor, incluso siendo acusado injustamente, trabajando para un egipcio, estando preso en la cárcel, Señor, e interpretando sueños ajenos y no los propios. Antes de pasar a una posición, Señor, de autoridad, hay un proceso. Te damos las gracias porque todos aquí, Señor, sabemos que ese proceso es bíblico y es parte del Evangelio verdadero. En esta tarde bendecimos este pan, Señor, que es representación de tu cuerpo, el cual tú entregaste en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, Señor, que cuando estabas en la cruz, la apariencia tuya, Señor, ni siquiera parecía humana, de los azotes y de todas las heridas, Señor, que te hicieron, Padre Santo. Si hubiéramos estado ahí, muy probablemente hubiéramos participado, Señor, de esa crucifixión. Te damos las gracias porque has tenido misericordia de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nos has traído, Señor, a tu presencia. Igualmente oramos para los que están aquí el día de hoy, que aún no han tomado la decisión, Señor, de seguirte con un corazón genuino, una fe no fingida y una conciencia limpia, que lo hagan, Padre del cielo, porque ninguno de nosotros tiene garantizado, Señor, el estar respirando más tarde o mañana, Señor. Bendecimos este pan en el nombre de Jesucristo y lo comemos con toda reverencia. Comemos el pan. La palabra dice, Señor, que una vez que cenaste con los 12 apóstoles, incluyendo, Señor, Judas, que estaba presente ahí, tomaste la copa, Señor, y con el vino, Señor, dijiste que el vino es una tipología, una representación de la sangre del nuevo pacto, Señor, que iba a ser derramada por nosotros, Padre. Y la palabra dice claramente en Apocalipsis que nosotros, Señor, la iglesia, hemos vencido al enemigo por la sangre del Cordero, y también dice por la palabra del testimonio de cada uno de nosotros. El día de hoy venimos, Padre, bendiciendo en el nombre de tu Hijo amado este jugo de uvas rojas, Señor, que es en memoria de ti, para recordar el sacrificio, Señor. Gracias, porque la Biblia dice que el Señor Jesús nos da la promesa de que no iba a tomar de nuevo del fruto de la uva hasta que la tomemos juntos en el cielo. Gracias, Padre, por la invitación que nos haces a toda la humanidad de participar de esa cena
de las bodas del Cordero que sale en Apocalipsis capítulo 19. Ayúdanos a todos los que estamos aquí y a los que nos escuchan, Señor, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero y que podamos participar de la cena, Señor, de las bodas del Cordero, todos, Padre del cielo. En el nombre de Jesús bendecimos este jugo de uvas y lo bebemos en memoria de ti, con reverencia y gratitud. Tomamos el juguito. Gracias, Padre amado. Nuevamente, Señor, te damos las gracias por esta segunda celebración de la Santa Cena en este año de este calendario. Que el tiempo, Señor, podemos ver cómo va rápido, Señor, y también cómo todas las profecías se están cumpliendo en tiempo real. Lo podemos ver, Señor, en todo lo que está pasando en Medio Oriente, en esto que está pasando, Padre, con Israel, con Irán, que es Persia en la Biblia, con la nación de Estados Unidos y con todas las naciones vecinas. Sabemos, Señor, que tu venida está cada día más cerca. Y te damos las gracias nuevamente por haber tenido memoria de cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Señor, gracias por esa Santa Cena. Ahora vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy, que está a cargo del maestro Esteban. Esteban. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Siempre es un placer para mí y un honor el poder estar aquí de frente a ustedes, compartir un mensaje del Señor y que el Señor así lo ha dispuesto, que utilizarme como instrumento, como vaso de barro para su gloria. Y bueno, es un día especial, ¿verdad? O diferente, ya que como pudieron ver, mi hermano presidió y hoy me toca dar el mensaje a mí, entonces es algo muy importante para mí. Y además de eso, vamos a ver más adelante con el mensaje que preparé, que el mensaje que dio mi hermano al principio, ¿verdad? Tiene total relación a lo que había preparado. Y eso es porque el Espíritu Santo de Dios es uno solo, ¿verdad? Y mora en nosotros. Y Él pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros y esos versículos. Así que el mensaje de reflexión es como una introducción y también un resumen de lo que vamos a poder ver y que el Señor quiere que les comparta el día de hoy. Y además, recientemente, ¿verdad? Doña Jamie nos compartió que estamos cumpliendo, ¿verdad? 5 años de ministerio, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y eso es algo muy importante, que vamos a ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Todos como familia y como hermanos. Antes de iniciar, aquí pongan atención a esta corona que está aquí al final, ¿verdad? Y como les repito, ¿verdad? Yo no conocía el mensaje de mi hermano, pero aquí es donde tenemos que enfocar nosotros la mirada, ¿verdad? Que es nuestra meta, ¿verdad? Al final. Y en esta tarde, lo que quiero compartirles el día de hoy que el Señor puso en mi corazón, lo he titulado Rendirse ante la voluntad de Dios. Y cuando hablo de rendirse, estoy hablando a entregarse totalmente, ¿verdad? Debemos de tener ese corazón dispuesto y entregarnos completamente a los planes y a la voluntad que tiene Dios para cada uno de nosotros. Em, el mensaje es basado en dos versículos, Mateo 26, 36, 46 y Lucas 22, 39, 46, que más adelante los vamos a profundizar un poquito más, que es la oración de Jesús en Getsemaní, que nos da una enseñanza muy importante y muchas cosas, ¿verdad? Que vamos a profundizar ahorita. Pero no sé si a ustedes les pasa que cuando la voluntad de uno o uno anhela o desea algo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿verdad? Y que digo, bueno, yo me he esforzado, pero muchas veces ese deseo, esa voluntad humana de cada uno de nosotros es diferente a la de Dios y choca, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? O no sé si solo a mí me pasa, que a veces nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados inclusive, o hasta a veces nos enojamos con Dios porque no salieron las cosas o los planes a como nosotros los anhelamos o los queríamos. A veces la respuesta de Dios para nosotros es un no. Y en nuestra mente finita, ¿verdad? No entendemos o nos preguntamos el por qué. Y es ahí donde empieza esa lucha entre la voluntad humana de cada uno de nosotros y la voluntad de Dios.
Y es normal que eso suceda y que lo experimentemos. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa, y eso es parte de lo que nosotros vamos a vivir. Pero bueno, la Biblia siempre y la palabra de Dios nos recuerda muchas cosas y nos da las respuestas a nuestras preguntas. Mateo 26:41, que es parte del versículo inicial, ¿verdad? Que tiene origen de este mensaje, nos dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto nos lo dijo el mismo Jesús y nos lo dejó guardado en la palabra de Dios. Es decir, siempre va a haber un conflicto entre la parte espiritual y la parte carnal. Y es ahí cuando empezamos con esas luchas, es donde tenemos que ser firmes, fuertes, esforzados y valientes para poder doblegar esa carne humana y rendirnos confiadamente ante la voluntad y los planes de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y yo sé que no es fácil, no lo es, o por lo menos para mí no lo es. Y debo reconocer que a mí particularmente, en algunas situaciones o áreas específicas de mi vida, me cuesta, en algunas más que otras, el aceptar que a veces la voluntad de Dios es distinta a la mía y que lo que yo pienso o que yo quiero es diferente a lo que Dios tiene para mí. Y bueno, eso es algo que tenemos que trabajar día a día. No cambia de la noche a la mañana, pero es parte de. Y a mí, al menos a mí, reconozco que me cuesta. Recordemos el proceso de la conversión del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Aquí la Biblia nos dice en Hechos 26:14, pero específicamente en la Nueva Traducción Viviente, les quiero compartir ese versículo. Y la imagen que puse de fondo no es por casualidad. Aquí nada es por casualidad. Y es porque este hombre que vemos ahí en la filmina somos nosotros. Y si no seguimos en esa lucha en contra de la voluntad del Señor, va a ser siempre como nadar contra corriente, el cargar con un peso que es muy, muy difícil. Por eso tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor para nosotros. ¿Qué nos dice específicamente este versículo en la versión que les dije? Dice así: todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ojo aquí, es inútil que luches contra mi voluntad. Jesús mismo le dijo a Saulo en su momento que es inútil luchar contra la voluntad de Dios. Y leyéndolo en la traducción lenguaje actual, Jesús dijo textualmente: solo los tontos pelean contra mí. Y yo cuando leí eso, yo dije, wow, qué fuerte, ¿verdad? Son toque. Déjeme leerlo otra vez a ver si entendí mal. Y en estas versiones, así lo dice textualmente. Y si hacemos esa introspectiva y ese análisis objetivo, realmente llegamos a la conclusión de que es cierto. Si empezamos a luchar contra la voluntad de Dios, al final no la vamos a poder doblegar, no vamos a poder ganar ese pulso, nunca. Y es que nosotros, como seres humanos, tenemos esa mala costumbre de tratar de forzar la voluntad de Dios hacia lo que nosotros queremos, pensamos que es mejor. A veces decimos que son mis planes, son mis deseos, es lo que yo quiero, es lo que yo merezco. Y eso nos lo enseña el mundo, ¿cierto o no? Que lo hemos escuchado. Pero si realmente nos hacemos la pregunta cada uno de nosotros, y si me estoy equivocando al luchar en contra de la voluntad de Dios, si yo realmente en lugar de nadar contra corriente, nado a favor de la corriente de la voluntad de Dios, las cosas no serían diferentes. Y bueno, si nos hacemos esa pregunta y nos la contestamos internamente cada uno de nosotros, la respuesta es confrontativa, pero es reveladora a la luz de la palabra. Y es que Jeremías 29:11, en la versión Reina Valera 1960, nos dice así. Vamos a leerlo juntos y que también es muy importante. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová. No lo dice un hombre, una persona. Lo dice Dios mismo. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y bueno, de hecho que este versículo se compartió en el grupo de WhatsApp que tenemos los jóvenes del ministerio, y se compartió no una vez, sino se compartió 2 veces. Y eso no es casualidad, es una confirmación. Y este ejercicio, por así, o mandato que nos dio el Señor a nosotros en este grupo, es para que todos los días compartamos un versículo bíblico, todos los que formamos parte del grupo, para poder generar esa disciplina del Señor de estar leyendo la palabra y estar compartiendo mensajes bíblicos entre nosotros. Y aquí, este versículo es claro cuál es el fin y cuáles son los planes de Dios para cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos son súper pequeños, son finitos, a la par de los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros, que son planes, como lo dice Dios mismo en su palabra, pensamientos de paz y no de mal. Y no sé si recuerdan que tiempo atrás el pastor nos hizo una prédica donde nos compartió también ciertas imágenes de cuerpos celestes como de la Tierra, planetas, estrellas, galaxias. Me acuerdo que nos compartió estrellas gigantes como Betelgeuse, creo que es, ¿verdad? Y otras así. Y bueno, quise yo compartirles esta otra filmina que aquí en su título en español dice la imaginable, la incomprensible escala del universo en cuanto a dimensiones. Por ejemplo, aquí, que es más grande el puntero láser que la forma que está ahí, es el planeta Tierra en comparación al Sol. Es decir, se necesitan 1.3 millones de planetas tierras para ocupar el volumen del Sol. Y el Sol, que está aquí, a la par de esta estrella roja supergigante, que se nombró Stephenson 218, se requieren 10.000 millones de soles para alcanzar su tamaño. Y eso no es nada. Esta estrella supergigante, que aquí ni se ve, a la par de un hoyo negro que se nombró como TON 618. Y todo esto es creación del Señor. Nosotros no podemos comprender o imaginar eh, los tamaños, la escala del universo, porque nuestra mente es finita, pero el Señor sí, y por eso es incomprensible para nosotros, porque la mente de nosotros es diminuta a los planes del Señor. Y bueno, tomando en cuenta estas dimensiones, em, hagámonos en una analogía de que nuestros planes, nuestros anhelos, nuestra voluntad no es del tamaño del planeta Tierra, es de un átomo. Y los planes del Señor no es del tamaño de este agujero negro, sino de galaxias, para que imaginemos las diferencias de los pensamientos de Dios. Mi hermano compartió este versículo también, de Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dijo? Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, por eso les quise compartir esto, para que hiciéramos una pequeña analogía de entre nuestra voluntad, nuestros pensamientos, en comparación a los que tiene Dios para nosotros. Aunque no los entendamos, muchas veces no entendemos el por qué en este momento, pero a futuro sí lo veremos y los entenderemos. Así que no creen que no sería mejor desde un inicio reconocer con humildad que nuestra voluntad y nuestros pensamientos son mucho menores que los que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que sí, y estoy seguro que sí.
pero no es fácil. No lo es. Dios habita la eternidad. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Él sabe cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros deseos, qué necesitamos, qué nos hace bien, qué nos hace mal, qué nos duele también, cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestros dolores y qué anhelamos con todo nuestro corazón. Por eso debemos de entregarnos y rendirnos completamente a los planes y a la voluntad que Él tiene para nosotros, porque son planes que vienen de lo alto, son divinos, no son humanos, aunque, les repito, no lo entendamos al inicio y puede ser que durante ese proceso nos duela. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2, creo que también lo compartió mi hermano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no tienen ese versículo subrayado en la Biblia, les recomiendo que lo hagan. Que no se nos olvide, recordémoslo diariamente. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad humana de nosotros nos pide y nos hace demandas de acuerdo a nuestra carnalidad, de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras pasiones, que son cambiantes. No sé si les pasa que a veces estamos convencidos de algo, de una decisión en la mañana, y en el transcurso del día lo compartimos con alguien más, escuchamos algo, vemos algo, y ya en la tarde estamos cambiando de opinión. O pedimos o le preguntamos a alguien más y escuchamos otro argumento y ya no pensamos distinto a lo que originalmente estábamos ceñidos de que era así. O no sé si solamente les pasa, ¿verdad? Nuestra visión y nuestros anhelos y deseos son cortoplacistas. Lo que queremos todo ya. Queremos todo ya. Y esperar no es fácil. Es difícil, pero todo es un proceso. Fabricio nos ha dicho, nuestro pastor, ¿verdad? Que el enemigo es quien nos ofrece las cosas a un corto plazo. Nos lo ofrece para allá. Pero en el Señor sabemos que todo es un proceso, porque todo tiene un fin perfecto de acuerdo a la voluntad que Él tiene para nosotros. Y es que la voluntad de Dios es con un propósito eterno. Tiene una visión telescópica, una visión que no entendemos muchas veces. Pero ahí está la clave, el saber entregarnos al Señor. Ahora bien, Dios no tiene problema en que nosotros en oración le consultemos y le preguntemos y le pidamos dirección. De hecho, Él le agrada eso. Él espera eso de cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos ser conscientes que si vamos a preguntarle al Señor o pedirle dirección al Señor, tenemos que esperar una respuesta con dos opciones, sí o no. Y si la respuesta es no, tenemos que tener la madurez espiritual para poder aceptarla y saber que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Debemos de en oración ser conscientes, orar en la dirección correcta y saber que la respuesta del Señor y Él es soberano. Y muchas veces, la mayoría, es diferente a lo que nosotros creemos, pensamos o esperamos en nuestras vidas. Y muchas de esas decisiones son difíciles, no son fáciles, pero en el Señor todo tiene un final y un propósito eterno, no humano, ni mundano, ni natural. Aquí, en esta filmina, que tal vez me digan que está cargada, pero es necesario compartírselas para que leamos juntos y busquemos todos en la Biblia el versículo de Mateo 26:36, para que podamos leer la oración de Jesús en Getsemaní. Mientras buscamos todos en la Biblia este versículo,
aquí vamos a ver cómo Jesús hizo una muy pequeña oración, pero con un grado y profundo significado y sabiduría que vamos a escudriñar un poquito, que nos deja una gran enseñanza para el mensaje de hoy y que después de la oración en Getsemaní marca un antes y un después. Y es que todos nosotros vamos a atravesar nuestro propio Getsemaní en nuestras vidas, ese momento difícil de oración y de busca al Señor, y en la que tenemos que aprender de qué hizo Jesús en ese momento para aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a leerlo juntos. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta oración en Getsemaní está descrita en el Evangelio de Mateo. Y también quiero que leamos cómo lo describió el apóstol Lucas. ¿Por qué? Porque a pesar de que es el mismo evento, tiene características distintas y hay detalles importantes a tomar en cuenta. ¿Qué nos dice, cómo nos lo escribe el Evangelio de Lucas? Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos. Es decir, Jesús tenía por costumbre ir a orar al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y aquí tenemos que subrayar: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La experiencia de Jesús en Getsemaní viene precedida o sucede después de eventos importantes como son la traición de Judas, después de haber compartido la última cena con los discípulos y también de haber tenido la negación de Pedro. Y aquí, en este texto bíblico, es muy importante y es lo que nos debe llamar la atención, es cómo Jesús oró. Y es que recordemos el momento
en la que Jesús oró en Getsemaní fue momentos antes de que Él cumpliera su misión aquí en la tierra y de morir por cada uno de nosotros. Él, antes de pasar la crucifixión, el Evangelio de Lucas nos relata cómo Él estaba en agonía. Antes de enfrentar su más grande prueba, Él se arrodilló y oró. Y estando colgado en la cruz, Él oraba. Y cuando exclamó, consumado es, también terminó orando. Y es que muchas veces nos pasa en nuestras vidas cristianas, y es una debilidad, que sabemos que la oración es lo primero y lo más importante en nuestras vidas. Lo sabemos y creo yo que todos aquí coincidimos en eso. Y somos conscientes. Y somos conscientes de que la primera cosa que hagamos en las mañanas es orar. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Nos levantamos tarde, nos levantamos en carrera, nos metemos en el día a día y a veces postergamos la oración, la dejamos para después. Y es muy necesario que nosotros aprendamos a anhelar la voluntad del Señor y solamente a través de doblar rodillas y la oración es que vamos a poder nosotros menguar a la carne para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que esforzarnos a perseverar en la oración, así como lo hizo Jesús en todo momento. Jesús nos enseña en Getsemaní muchas cosas. Más adelante vamos a hacer un pequeño resumen de. Pero aquí es importante saber que Jesús en este momento era 100% hombre y 100% Dios. Y experimentó esa lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina. ¿Por qué? Porque Él en oración sabe y sabía lo que iba a pasar momentos más adelante. El Evangelio de Lucas y de Mateo, pero sobre todo Lucas, nos describe cómo él sudaba gotas de sangre. Y eso era por el sufrimiento y la agonía por la que estaba pasando en ese momento físicamente. Pero Jesús, al saber lo que estaba pasando y lo que estaba por venir, él nunca hizo una oración emocional. Él nunca oró basado en lo que él quería, sino que él manifestó esa rendición total y voluntad a Dios, diciéndole al Padre que se hiciera siempre la voluntad de él, del Padre, y no la de Jesús mismo. Él sintió angustia extrema y dolor. Realmente creo que es muy difícil para nosotros como humanos, a menos que tal vez seamos médicos o de las ciencias de la salud, el poder entender lo que Jesús sintió en ese momento. Creo que es muy difícil imaginárselo para nosotros. Y nada de lo que hemos vivido ni de lo que vamos a vivir es comparable a lo que Él pasó. Y en este episodio tan importante, Jesús lo que hizo fue doblar rodillas y buscar consuelo en el Padre en oración. Pero Él nunca vino a cambiar o a cuestionar el propósito de Dios o la misión. Él no oró diciendo, Señor, yo soy tu hijo, el hijo unigénito. He, he venido al mundo a cumplir la misión, a predicar el evangelio, todos los mandamientos. Yo no quiero pasar por eso, no me lo merezco. No, Jesús no oró en ese sentido. Él, con humildad, se arrodilló y le preguntó al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer siempre en oración, en todo momento. A lo largo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, Él claramente nos dejó enseñanzas de que Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre y la de Dios. Nos lo dice textualmente y claramente, y les quiero compartir aquí dos versículos de Juan,
que en Juan 4:34 nos dice, Jesús dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Más adelante nos lo refuerza en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vean qué interesante este versículo de aquí. Jesús comparó el cumplir la voluntad del Padre como la comida. ¿Y qué es la comida para cada uno de nosotros? Es algo indispensable para vivir. Así que si para Dios, para Jesús mismo, fue tan crucial e importante cuando estuvo aquí en la tierra, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios, el cumplir la voluntad del Padre, no puede ser algo menor o diferente para cada uno de nosotros. Que nos quede grabado. Aquí les dejo una diapositiva clave para que también lo recuerden, como les acabo de decir. Aceptar la voluntad y rendirse ante los planes del Señor para cada uno de nosotros debe de ser de igual de importante como lo fue para Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Si recordamos la oración de Jesús en Getsemaní, Él inicia su oración con Dios y la termina con Dios. Y el Evangelio de Mateo nos describe que él oró 3 veces. Y eso es importante para que lo veamos. Primero dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo inicia la oración? Padre mío, demostrando Jesús completa confianza y rendición a la voluntad de Dios, reconociendo que la voluntad divina es superior a nuestro deseo o a nuestro anhelo personal. Y que a pesar del dolor y el sufrimiento por el que estaba atravesando, él lo que pregunta y dice es que se haga como tú quieres, Padre, sino como yo. Es decir, él no estaba evitando el sufrimiento. Él nada más estaba buscando ese consuelo del Señor, pero nunca cambiar los planes divinos de Dios. Aquí hay una clave del mensaje de hoy, por si lo quieren tomar una foto. La oración no tiene que alinearse a mis deseos y necesidad, sino que se debe de alinear a la voluntad de Dios. Y por eso lo quise poner, ilustrarlo de esta forma, en un pergamino y con letras, según yo, de oro. Porque es importante que lo recordemos, porque puede ser que hoy lo entendamos, pero mañana se nos olvide, o cuando estemos atravesando una decisión difícil que tomar, se nos olvide. Y entonces oremos en la dirección equivocada. No, la oración no tiene que alinearse a mis deseos y necesidad, sino a la voluntad siempre de Dios. Jesús, nuevamente, nos dice Mateo, oró por segunda vez. Y aquí hizo énfasis nuevamente a que se hiciera la voluntad de Dios. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí nuevamente Jesús acepta la voluntad de Dios, enseñándonos que no era su prioridad el escapar de ese dolor, sino hacer cumplir la misión encomendada. Jesús reconoce que no siempre lo que nosotros pensamos en nuestra humanidad y carnalidad es lo mejor, sino que nos enseña que la voluntad de Dios es la que debe de prevalecer siempre en nuestras vidas. Y este momento aquí
al orar 3 veces, nos enseña que debemos de ser persistentes en la oración. Aunque estemos en angustia, en dolor, en sufrimiento, debemos de ser persistentes en la oración y buscar ese consuelo con Dios y buscar esa confirmación espiritual en todo lo que hagamos. Y por tercera vez, dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aquí Jesús volvió a reafirmar la obediencia al Padre. Nos vuelve a mostrar fidelidad y perseverancia. A pesar del cansancio, de la angustia, eh, y de que nosotros, como seres humanos, ninguno éramos, nunca íbamos a ser dignos del sacrificio que Él iba a hacer por nosotros, aceptó y se rindió ante la voluntad de Dios. Él sabía, Jesús mismo sabía que iba a experimentar el más grande dolor. Y recordemos que Él, cuando estuvo colgado en la cruz, llegó a exclamar diciendo: Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso Él lo dijo por lo que realmente estaba sintiendo en ese momento, porque Él cargó en su cuerpo todos nuestros pecados, el de toda la humanidad entera, de toda la historia. Imagínense el grado de sufrimiento por lo que Jesús pasó en ese momento. Y es que es normal que Él, Jesús, sufriera o luchara con esa voluntad espiritual y esa voluntad humana. Sin embargo, Él solamente buscó refugio en la oración del Señor y a consultarle cuál era la voluntad del Señor para buscar consumar su propósito. Y recordemos que el Evangelio de Mateo nos relata que él oró 3 veces a Dios. ¿Y eso qué nos demuestra? Bueno, que no es fácil, no es instantáneo, no es inmediato en nuestra humanidad el entregarse a la voluntad de Dios. No lo es. Y creo que cada uno de nosotros lo sabemos y lo hemos experimentado. No es fácil. Y eso muchas veces exige esa lucha interior. Y ocupamos ser valientes, ser esforzados para poder aceptar y doblegar nuestra voluntad humana. Porque nos queremos aferrar muchas veces nosotros a lo que queremos, a lo que hemos planeado para cada uno de nosotros en nuestras vidas, sin consultarle al Señor. Jesús sintió miedo, sintió tristeza, pero eligió obedecer siempre. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Recordemos también cómo el apóstol Pablo pasó por algo similar. Dice en 2 Corintios 12, 8, 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos cómo la voluntad de Dios fue distinta a lo que quería Pablo. El apóstol Pablo quería ser sano de ese aguijón en la carne por el cual estuvo agobiado durante toda su vida apostólica. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Fue un no al ser sano de ese aguijón de la carne. Le dijo que se bastara en su gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo posterior a la respuesta de Dios? Posterior a ese Getsemaní de él, se entregó y aceptó la voluntad completa de Dios para su vida y el propósito que Dios tenía para él. Y vemos cómo después él no volvió a cuestionar al respecto. Otra clave para el día de hoy. Debemos ser persistentes en la oración. Debemos de orar cuando tengamos ganas y cuando no tengamos ganas. Cuando estemos cansados, cuando estemos descansados. Cuando estemos con alegría, con gozo o cuando estemos en tribulación. Cuando tengamos sueño
y cuando no tengamos sueño, cuando estemos en aparente tranquilidad o cuando estemos atravesando tormentas, en la pérdida, en la ganancia, en todo momento, en la iglesia, en la casa, debemos de orar siempre. Y he visto, por ejemplo, recientemente vi unas entrevistas que le hicieron a un jugador de fútbol muy famoso y que creo que todos conocemos y hemos escuchado. Y el entrevistador le decía, me imagino que a usted le encanta ir al gimnasio para poder mantenerse de esa forma y ser tan competitivo a nivel internacional. Y el jugador decía que no, que él muchas veces no tenía ganas de entrenar, que a él no le gustaba pasar 2, 3 horas metidos en el gimnasio, pero que él siempre lo hacía, siempre iba, porque lo ocupaba hacer para mantenerse en el top, para poder competir como tal. Y ya había generado esa disciplina como tal, y en el ejercicio específicamente. Y también escuché en otra entrevista de un ex campeón de artes marciales mixtas, ya retirado, campeón invicto, eh, que es considerado uno de los mejores de la historia, que también decía eso. Tenía un plan muy estricto y que si, por ejemplo, en el día no había completado los 5 kilómetros que tenía que correr, él podía levantarse a las 12 de la noche o en la mañana y correrlos con tal de cumplir el plan diario. Entonces, si esos deportistas son tan disciplinados en ese aspecto, ¿por qué nosotros no podemos generar esa disciplina en la oración? Siendo aún más apreciable nuestro premio. ¿Se acuerdan que al inicio les enseñé la diapositiva de mi hermano que tenía una corona? Esa corona eterna que tenemos que nosotros anhelar y perseguir. Y la palabra de Dios nos lo dice. Recordemos lo que nos dijo Pablo en 1 Corintios 9:24 y que también la compartí en el grupo de jóvenes un día de estos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si no lo tienen subrayado en la Biblia, subrayen. Sobre todo aquí el versículo 25, para que lo recordemos siempre. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En lo eterno, no en el momento. Otra clave para el día de hoy. La ausencia de oración implica presencia de resistencia. Entre más oremos, más fácil podremos doblegar la voluntad humana. Recordemos que tenemos una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Jesús nos lo dijo y lo leímos al inicio. Siempre vamos a tener esa lucha constante. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil y siempre va a estar opuesto a lo espiritual. Siempre. Por eso, la ausencia de oración implica presencia de resistencia. Entre más tiempo oremos y estemos ocupados en lo espiritual, menos campo a la resistencia y al enemigo le vamos a dar. ¿Qué nos enseña Jesús en Getsemaní? Bueno, la enseñanza de Jesús en Getsemaní es sobre obediencia total, entrega a Dios en medio del sufrimiento y la angustia extrema. Y es que es natural para nosotros que podamos sentir miedo, angustia, pero la verdadera fe se manifiesta cuando elegimos someter nuestra voluntad a la de Dios. Nos enseña obediencia, entrega y confianza en Dios, someter nuestra voluntad a la de Dios, perseverar en oración, ser valientes y esforzados, soltar y descargar. Getsemaní nos inspira a enfrentar nuestras propias dificultades con valentía, con paciencia, con esfuerzo, sabiendo que la entrega divina a Dios tiene un propósito
eterno y de paz y de bondad para cada uno de nosotros, aún en los momentos difíciles. Y marca un antes y un después, les dije antes. ¿Por qué? Porque Getsemaní es el lugar donde nosotros entregamos y dejamos todos nuestros deseos y voluntad humana ahí. Nos descargamos, soltamos, nos despojamos de todo peso, dejamos de luchar y de cuestionar a Dios. Aceptamos su voluntad para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y con Dios todo es ganancia. Nunca vamos a perder, aunque no lo entendamos en el momento. Después de atravesar Getsemaní, vamos a sentir gozo, vamos a sentir paz, plenitud en el Señor, porque ya vivimos confiados de que lo que Él tiene para nosotros es y será siempre de bendición. Aquí, en nuestro Getsemaní, nosotros dejamos nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestro yo puedo, nuestro yo quiero, nuestro yo merezco, nuestros temores al futuro, nuestras inseguridades, pasiones y nuestras quejas. Pero, ¿qué nos pasa cuando estamos en ese momento, en ese Getsemaní? Al inicio dijimos que es normal que tengamos esa lucha o ese choque entre lo espiritual y lo humano. Entonces, nuestra tendencia natural humana es cuestionar o rebelarnos ante el plan y la bondad divina del Señor para nosotros. Recuerdo que hace poco les compartí también otra prédica y otro mensaje sobre Nínive. Y bueno, así le pasó a Jonás. Jonás, siendo un siervo del Señor, al inicio no quería hacer la voluntad de Dios. Fue rebelde y se quejó y quiso ir en contra del plan de Dios. Tomó un barco y se fue para Tarsis en lugar de ir a predicar a Nínive. Y tuvo que ser perfeccionado por Dios en su momento. Y bueno, en su misericordia, Dios le dio un tour a Jonás de 3 días en el Seol, ¿verdad? No fue una experiencia nada bonita, pero fue eficaz. Después, Jonás obedeció y aceptó el propósito y el plan divino y lo cumplió. Puede que nos pase como Moisés, quien por sus inseguridades al inicio puso excusas ante el plan y el propósito de Dios. El que por decir que le costaba o no tenía facilidad de palabra, no iba a tener la capacidad de liderar y de sacar al pueblo de Dios de Egipto. Y bueno, después él aceptó y cumplió el plan de Dios. Aquí les dejo otra clave para el día de hoy. Y si de el mensaje de hoy o de la prédica de hoy solo se graban esto, me voy contento. Así que tómenle una foto. Y es que orar verdaderamente no se trata de cambiar la voluntad perfecta de Dios. No, sino que es un ejercicio espiritual para alinear nuestra voluntad a sus propósitos divinos y así crecer espiritualmente, tener una visión más espiritual y no humana y tener una perspectiva diferente a los ojos humanos. Entonces, nuestra oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para que Él nos revele cuál es la dirección que Él quiere para nosotros y podamos entender de una forma más espiritual lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Así como Jesús experimentó esa lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina, nosotros la vamos a experimentar. Y no más adelante, o puede ser que ya lo hicimos. Va a ser diaria. Va a ser de todos los días. Es una decisión diaria que tenemos que tomar cada mañana. ¿Qué nos dice Lucas 9:23? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame. Es una decisión que tenemos que tomar todos los días, cada mañana. Seguir a Cristo y dejar nuestra voluntad humana, nuestros deseos carnales, no es solo de una vez. No es solo de que ya hice la oración hoy y ya. Es un evento diario de todos los días. Recordemos la oración que nos dejó Jesús, la oración modelo que nos dejó Jesús. Que se haga hoy tu voluntad y no la mía. ¿Cuándo? Hoy, porque es algo que tenemos que hacer diario. Otra clave. Conocer y vivir en la voluntad de Dios nos ayuda en nuestra santificación, me ayuda a dar fruto y crecer espiritualmente. Conocer la voluntad de Dios es vital para poder vivir en obediencia, dar buen fruto, y el tener ese conocimiento en nuestro Señor Jesús es indispensable para poder hacer como lo hizo Enoc, que caminó con Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo David, como lo hizo Daniel, como lo hizo Elías y como lo hicieron muchísimos más profetas y siervos del Señor, que ellos, a pesar, igual que nosotros, de nuestras imperfecciones, errores y pecados que podamos cometer, se esforzaron siempre por conocer y tener esa relación y comunión con nuestro Señor Jesús. Y solamente de esa forma es que vamos a poder hacer y conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, teniendo esa relación con nuestro Señor. Al contrario, si nosotros nos empezamos a quejar constantemente y a cuestionar de que el por qué no tengo esto, por qué no me ha llegado esto otro que tanto he pedido, por qué a mí, demuestra una inmadurez espiritual y una rebelión y falta de aceptación al propósito divino de Dios, cuyos planes son buenos, agradables y perfectos según los tiempos que Él ha predestinado para cada uno de nosotros. Y si conocer y vivir en la voluntad de Dios nos ayuda en la santificación, dar fruto y crecer espiritualmente, aquí hay un elemento clave. Si nos analizamos y vemos que yo no estoy mejorando en mi santificación, no estoy dando el fruto que debería dar y no estoy creciendo espiritualmente, es porque posiblemente esté viviendo en mi voluntad humana y no en la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es algo a lo que tenemos que ponerle atención. Y es que muchas veces, o casi siempre, no es fácil. Sin embargo, es aquí donde está la verdadera prueba de un discípulo de Cristo, en que nosotros vamos a obedecer la palabra y a Dios sin importar las consecuencias o lo que tengamos que dejar, aunque nos duela muchas veces dejar cosas. Pero aquí radica si somos verdaderos discípulos de Jesús, que vamos a tomar decisiones y nuestra forma de vivir va a ser radicalmente distinta a lo que el mundo nos enseña y espera de nosotros. Pero nosotros no vamos a vivir de esa forma. Daniel 11:32, específicamente en la parte B de ese versículo, dice: Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si nosotros realmente tenemos esa comunión con el Señor y sabemos quiénes somos ante Dios y cuál es nuestra verdadera identidad, vamos a esforzarnos por actuar conforme a los mandamientos, estatutos, decretos y la palabra de Dios, y estaremos dispuestos a dejar aquello que a Él no le agrada. Vivimos en una época del yo moderno, el yo quiero, el yo anhelo, yo me merezco, en la que exige que nosotros tenemos derecho a satisfacer todos nuestros deseos. Sin embargo,
como creyentes y verdaderos hijos de Dios, nosotros nos esforzamos por obedecer al Señor, nuestro Señor Jesucristo, y no nos dejamos intimidar por lo que el mundo nos ofrece y nos mantenemos firmes en nuestra fe, sin importar las consecuencias. Y es que a través del nuevo nacimiento, Dios nos da un nuevo corazón, con el fin de que tengamos la capacidad espiritual de poder conocerle a fondo a Él, sus planes para cada uno de nosotros, amarlo y buscarlo diariamente, y entregarnos a Él sin reservas, no a medias tintas, no con un corazón a medias ni un corazón adúltero, sino que ya tenemos la capacidad y debemos de ir creciendo en esa santificación para esforzarnos al modelo de vida que fue Jesús. Jeremías 24:7 nos dice: yo les daré corazón para que me conozcan que soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Tendremos un nuevo corazón para poder seguir y obedecer al Señor. Así que, hermanos y hermanas, aquí tenemos dos opciones. Como presentó antes mi hermano, decisiones. Tenemos para escoger hacer nuestra voluntad y vivir insatisfechos siempre, luchando en contra del plan y propósito divino de Dios, nadando contra corriente, o hacer y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, encontrar la verdadera paz, el gozo y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y es ahí donde veremos cumplidas todas las promesas que Él nos ha dado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios nos pregunta a usted y a mí el día de hoy: ¿cuál escoges para tu vida? ¿Cuál escoges hoy para tu vida? ¿La voluntad divina, buena, agradable y perfecta del Señor, o seguir en nuestra propia voluntad humana? Que Dios los bendiga mucho en esta tarde. Ese es el mensaje para el día de hoy. Muchísimas gracias, Esteban. Excelente prédica y nos queda a todos de tarea llevarnos esa pregunta, hacérnoslas en cada momento de nuestra vida y recordar que es una pregunta que tenemos que hacer cada día y vivirlo cada día. Con esto queremos despedir a todos los que nos han acompañado en el canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Los vemos en 15 días otra vez en una prédica presencial otra vez.